Buenas tardes, amigos. Son las 15:50, es decir, las 3:50 p.m. o las 4:10, si prefieren, de la tarde, del 19 de septiembre de 2023, en la ciudad de Madrid. Bueno, voy a retomar los videos del llamado, por muchísimos historiadores, siglo XIX largo. Estos videos los empecé, este ciclo del siglo XIX largo, lo comencé en 2021. Luego lo proseguí a principios de este año, de 2023. Y lo voy a continuar ahora a partir de septiembre de 2023. Son 9 videos que están en el canal del siglo XIX largo. Hoy voy a grabar el número 10. En los videos anteriores del siglo XIX largo estudiamos la Revolución Inglesa, o las revoluciones inglesas, las dos del siglo XVII, luego la Revolución Norteamericana y luego la Revolución Francesa y también la época napoleónica del primer Napoleón I. Hoy vamos a tocar el tema, no sé cuántos videos tomará, de España en este contexto revolucionario que se da en la Europa del siglo XIX largo, que en el caso de Inglaterra llega hasta el siglo XVII. O sea, en el caso de Inglaterra tendremos que haber comenzado en el siglo XVII. Inglaterra es una excepción, empieza primero. Su revolución quizás es la menos sangrienta y la más, la que cuaja más rápidamente. Las revoluciones continentales aún tendrían que esperar un siglo. Bueno, hemos hablado de Inglaterra, de Estados Unidos, o de las antiguas 13 colonias. Hemos hablado de Inglaterra, la Revolución Gloriosa, de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa de 1789, que es la Revolución burguesa, y de la primera etapa de la Francia napoleónica. Ahora vamos a ver qué pasa con España en este contexto. Vamos a hacer una recopilación de los acontecimientos que llevaron en España a la construcción del nuevo Estado contemporáneo, es decir, a la entrada de España en la contemporaneidad. Primero entró Inglaterra, luego le siguieron los Estados Unidos, luego Francia y ahora España. Aunque la epopeya, por llamarla así, española, no es tan de película como las anteriores. Bueno, he dicho que vamos a hacer una secuencia de los acontecimientos que llevan a la construcción del Estado contemporáneo en España. Bueno, en primer lugar, número 1, para hacerlo de forma didáctica, el 27 de octubre de 1807, siglo XIX, 1807, se firma el Tratado de Fontainebleau, por el que se establecía el permiso para que los franceses de Napoleón I, pasaran por España para la invasión conjunta de Portugal. Esto hay que tenerlo claro. El Tratado de Fontainebleau simplemente estableció un permiso para que los franceses atravesasen territorio español
para poder llegar hasta Portugal. Portugal iba a ser conquistado, por decirlo así, conjuntamente por Francia y España. Ese es el primer paso, el Tratado de Fontainebleau. Pero como yo siempre digo, los tratados están para violarlos, ¿no? Bueno, se firma, repito, el 27 de octubre de 1807. En ese Tratado de Fontainebleau, se expresa o se establece expresamente el respeto a la integridad del Estado español. O sea, solamente es un permiso para atravesarlo, nada más. Se expresa en ese tratado el respeto a la integridad del territorio español, incluidas las colonias americanas de España, desvinculado de cualquier otra monarquía exterior a la monarquía española, se entiende. Paso número 1, Tratado de Fontainebleau. ¿Qué ocurre? Esta numeración es mía para hacer más didáctica la exposición. No es una numeración que aparezca en ningún libro, es una numeración mía, ¿no? Bueno, en segundo lugar, del 17 al 19 de marzo de 1808, el año siguiente ya, tuvo lugar el famosísimo motín de Aranjuez, que llevó a Carlos IV a abdicar en Fernando VII el día 19 de marzo. Es decir, Carlos IV, debido al motín de Aranjuez, abdica en su hijo Fernando VII. Como también va a haber una serie, y creo que ya hay uno colgado, de la historia contemporánea de España, y va a incluir el siglo XIX y el XX, en esa serie esto va a ser explicado con muchos más detalles, muchísimos más detalles. Sin embargo, aquí vamos a hacer una exposición a la altura, ¿no? Pero habrá muchísimos más detalles en la serie de la historia contemporánea de España y muchísimos detalles del motín de Aranjuez. Aquí simplemente lo nombro. Bueno, repito, del 17 al 19 de marzo de 1808 ocurre el motín de Aranjuez, ciudad que está actualmente pertenece a la provincia de Madrid, en el sur, y como consecuencia de ese motín, el día 19 de marzo de 1808, Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII. Este es el paso número 2. El catalizador del motín y de la abdicación y de todo eso fue el miedo a la huida a América de la familia real española, porque la familia real portuguesa había huido, al Brasil. Entonces, la familia real portuguesa había huido a Brasil en noviembre de 1807 y había dejado el pueblo portugués en manos de los franceses. El motín de Aranjuez es la reacción del pueblo español ante la irresponsabilidad de la familia real portuguesa, que no se quedó defendiendo a Portugal. Temen que la familia real española, temen que Carlos IV haga lo mismo y por eso hay un motín. Pero en el fondo también estaba, en este motín y en la abdicación, estaba el enfrentamiento político entre fernandinos y Godoy. Repito que esto va a ser mucho más amplio en la serie de Historia Contemporánea de España. Había un enfrentamiento político, en el fondo, entre fernandinos. ¿Quiénes eran los fernandinos? Pues los partidarios de Fernando VII,
los partidarios de que Carlos IV abdicara en su hijo Fernando VII. ¿Y quiénes eran los de Godoy? Pues Godoy era el válido de Carlos IV. Ya en todos los videos que yo he hecho he explicado lo que es el válido. Lo voy a hacer mediante un símil. Vamos a suponer que hay un rey en un país X, o un jefe de gobierno, o un presidente, si se trata de una república, pero el que efectúa las acciones de gobierno es un primer ministro, en términos de hoy en día. Bueno, el válido de un rey era lo que hoy en día sería el primer ministro de un presidente. Entonces, Godoy era el válido de Carlos IV y tenía partidarios. Pero por otro lado, Fernando VII, el hijo de Carlos IV, tenía también partidarios y estaban confrontados. ¿De dónde salen los fernandinos? Pues hay un personaje llamado Aranda, Sáenz de Aranda, un político español, que tenía un partido político aragonés, un partido que se situaba en la corona de Aragón, y él, Aranda muere, pero tiene seguidores que heredan su postura. ¿Cuál era la postura de Aranda? Pues que gobernara Fernando VII y no su padre. Entonces, de telón de fondo del motín de Aranjuez y de la abdicación de Carlos IV está la lucha entre fernandinos y Godoy, el válido de Carlos IV. Por cierto, Godoy se apoyó en los golillas de Floridablanca, que es otro personaje muy importante en la historia de España. Al parecer, Floridablanca y sus golillas hicieron que fuese Godoy el perseguido. Aquí depende del historiador del cual estemos hablando. Lo importante es que había una lucha entre fernandinos y partidarios de Carlos IV, es decir, partidarios de Godoy, que era el válido de Carlos IV. El 20 de marzo, un día después, se produjo la exaltación oficial de Fernando VII como rey de España por el Consejo de Castilla. Es decir, Carlos IV abdica y al día siguiente el Consejo de Castilla ratifica a Fernando VII como rey de España. Un día después, el 21, y ya estamos en el paso 3 de la secuencia de cómo se forma el Estado contemporáneo en España, el paso 3 comienza el 21. Esto es una numeración mía. Cuando Carlos IV se retracta de la abdicación, había abdicado el 19, pues se retracta el 21, dando lugar a la extraña circunstancia de que España tuviera dos reyes, padre e hijo, en pleito por la misma corona. Mientras sucede esto en España, las tropas de Napoleón, que estaban ya en España, en dirección a Portugal, al amparo del Tratado de Fontainebleau, y este es el cuarto paso. Las tropas de Napoleón, repito, que estaban ya en España, al amparo del Tratado de Fontainebleau, entran el día 23, a Madrid, al mando de Murat. Esta entrada en Madrid no estaba prevista, pero sucede debido a el motín de Aranjuez, la abdicación de Carlos IV, la coronación de Fernando VII y luego
Carlos IV, que dice que no, que él se arrepiente de haber abdicado. A raíz de todas estas cosas, le he puesto el número 4 a la secuencia de lo que ocurrió por estos días, ¿no? El número 4 para mí es la entrada, el 23 de marzo de 1808, de las tropas francesas a Madrid, que llegaron a la capital por la petición de ayuda para Godoy, es decir, el válido de Carlos IV, que hicieron los reyes Carlos IV y María Luisa al emperador. Creo que se trata de María Luisa de Parma. Vamos a verlo rápidamente. María Luisa de Parma, porque si es la de Parma, que no me acuerdo, esta era una mujer de armas tomar. Sí, en efecto, María Luisa de Parma. En efecto. Personaje de que hablaremos mucho en las sagas de videos referidos a España. Bueno, Napoleón accede a ayudar a Carlos IV y es el único mandatario europeo, el único rey, en este caso emperador, que no felicita a Fernando VII tras su elevación al trono. En quinto lugar, quinto paso, el nuevo rey, Fernando VII, creyó conveniente salir el 10 de abril hacia la frontera con Francia, acompañado de sus más íntimos colaboradores, para encontrarse con Napoleón Bonaparte y obtener de él el reconocimiento como legítimo rey. Esta fue una mala idea de Fernando VII. Pero es que Fernando VII es el peor gobernante que ha tenido España. Ya hablaremos de eso más adelante, el peor de todos. Entre los reyes, entre los reyes absolutos, los parlamentarios, entre la república, las dictaduras, no hay nada peor que Fernando VII. Bueno, él va a la frontera con Francia a encontrarse con Napoleón porque quiere que Napoleón lo reconozca como rey de España. Pero antes de salir de España, dejó establecida una Junta Suprema de Gobierno, presidida por el infante don Antonio, cuyo poder siempre estuvo mermado. Fernando VII llega a Bayona, Francia, el día 20, y fue cuando se le comunicó la intención del emperador, de Napoleón, de sustituir a los Borbones en el trono español. O sea, Napoleón ya tenía la idea bien guardadita de sacar a los Borbones del trono español. Pedro Ceballos, que era el secretario de Estado de Fernando VII, procede a informárselo a la Junta dejada en Madrid de las intenciones de Napoleón. Y el 24 anuncia también la formación de una junta en Bayona con asistencia de todos los que tienen la honra de acompañar a su majestad Fernando VII, para resolver la difícil situación. Es decir, por un lado, Carlos IV abdica, luego se arrepiente de abdicar, y de repente Napoleón dice que quiere quitar a los Borbones del trono español, con lo cual quedan fuera los dos, padre e hijo, ¿no? Bueno.
Paso número 5 hacia la consolidación de un Estado contemporáneo en España. Paso número 6. Pocos días después, el 30, y seguimos en marzo, Carlos IV y María Luisa llegan a Bayona. El emperador Napoleón consigue así reunir en esa ciudad francesa a la familia real al completo, padre e hijo, sacándola de España. Iba a decir muy astutamente, pero es que a Napoleón no le hizo falta ser astuto. Simplemente Carlos IV y Fernando VII, padre e hijo, realmente el instinto político lo tenían, y yo diría que hasta el instinto vital carecían de él, ¿no? No tuvo que hacer mucho Napoleón para sacar a la familia real de España, ¿no? Bueno, el emperador consigue así reunir en Bayona, que es una ciudad francesa, a la familia real, sacándola de España y obteniendo a principios de mayo la renuncia de sus derechos a la corona. Logra Napoleón que tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII renuncien a la corona española. Este es el sexto paso. El séptimo paso. Carlos IV firma el 2 de mayo una carta negando la validez de su abdicación en Aranjuez, que ya lo había dicho, pero esta vez lo dice por escrito, y un tratado cediendo el trono de España e Indias a Napoleón, abdicando el 4 de mayo. O sea que Carlos IV le da en bandeja de plata España a Napoleón. ¿Por qué lo hizo? Si alguien lo sabe, agradezco que me lo diga. Fernando VII, que desconocía este dato, desconocía lo que había hecho su padre de entregar España a Napoleón, devolvió la corona a su padre, Carlos IV, 2 días después, el día 6, y firmaba con sus hermanos la renuncia a sus derechos de sucesión. Como ustedes pueden ver, esto fue un enredo fenomenal. El día 12, por fin, firmaron la absolución a los españoles de sus obligaciones. Y así quedó transferida la corona de España a Napoleón. Y este es el séptimo paso en el tortuoso camino de España para convertirse en un Estado contemporáneo, cosa que logra durante muy poco tiempo. Luego volverá a la monarquía absoluta. Pero bueno, no hemos llegado a ese punto. La corona de España está en manos de Napoleón. Paso octavo. El 6 de junio, Napoleón proclamó rey de España a su hermano José, que, si recuerdan, era del video anterior, creo, era rey de Nápoles. Pues lo proclama rey de España mediante decreto y convocó una junta o cortes al modo estamental, es decir, al modo de la edad moderna todavía. Y esta junta pasa a la historia como la Junta Española de Bayona, que se reunió entre el 15 de junio y el 7 de julio de 1808. 1808 es un año muy importante en la historia de España, para aprobar una constitución redactada fuera de España y que se llamó el Estatuto de Bayona. Esto de constitución no tenía nada, que se aprobó el 6 de julio de 1808. Entonces, José fue reconocido rey de España y de las Indias, José Bonaparte. Termina el paso 8 hacia el tortuoso camino que sigue España para convertirse en un Estado constitucional, en un Estado contemporáneo. Paso 9. En España, mientras tanto, porque la familia real no estaba en España, se produjo un vacío institucional que fue cubierto por la acción del pueblo. Muy importante esto. Es decir, una especie de transferencia de la soberanía
la soberanía se hace de hecho popular. La Junta Suprema de Gobierno, dejada por Fernando VII, estaba compuesta por 9 miembros, 4 ministros y 5 representantes de los consejos. En la noche del 1 al 2 de mayo se produjo una agitada reunión en la que se discutió la conveniencia de declarar la guerra a Francia, decidiéndose no hacerlo. Al día siguiente, al tratar de embarcar al infante Francisco de Paula para Bayona, es decir, que ya no quedaría nadie de la familia real en España, se inicia el levantamiento popular madrileño al grito de traición. Y es que fue una traición lo que hizo Carlos IV. Entregó a España a Napoleón. La represión del primer grupo que agredió al edecán francés enviado por el duque de Berck era Murat, a Palacio provocó la sublevación popular. El 5 de mayo, Fernando VII dictó sus últimos decretos de esa época. Uno otorgando a esta junta, a la Junta Suprema de Gobierno, el ejercicio de la soberanía, previendo la posibilidad de iniciar hostilidades frente a los franceses en el momento en que fuese internado en Francia. Es decir, si no lo dejan salir de Francia. El otro mandato al Consejo fue que el Consejo de Castilla convocara cortes para la defensa del Reino de España. Este punto será argumento de legitimación posterior del levantamiento contra los franceses. Es decir, el hecho de que el Consejo de Castilla convocara cortes para la defensa del reino. Y ahora viene el paso 11. La Junta estuvo presidida por el propio Marat, el francés. Desde el 10 de mayo se apoderó de la Junta, tras la marcha también del infante don Antonio a Bayona. Es decir, lo que se quería impedir, que el último de la familia real, el que quedaba, se fuese a Bayona, no se pudo impedir. El infante don Antonio marchó a Bayona. Entonces, la Junta, presidida por un francés, Murat, es decir, el duque de Berck, sigue los intereses contrarios a Fernando VII. Hace lo contrario que Fernando VII había ordenado, pero claro, es que de la Junta se apoderó un francés. Y lo hace a favor primero de Carlos IV y luego del rey José I, hermano de Napoleón Bonaparte, José I de España. Murat llegó a prohibir la comunicación de Fernando VII con esta junta y solo se le reconoció como príncipe de Asturias. Este afrancesamiento de la junta, que de ser castiza se convierte en francesa, y bajo la dirección de Murat, hizo que la soberanía siguiera su camino en busca de los representantes de la nación en armas. La soberanía estaba en manos del pueblo de hecho, no de derecho. Bueno, el paso 12. El Consejo de Castilla tampoco cumplió esta función de representar a la nación frente al poder extranjero, cosa que le había ordenado Fernando VII, tampoco lo cumplió. El 21 de abril decidió castigar a cuantos en tabernas y posadas hablasen sin consideración acerca de los franceses. Después también decidió castigar a todos los que fijasen pasquines o hicieran circular libelos en el mismo sentido, es decir, en contra de los franceses.
El mismo 2 de mayo salió a la calle con la Junta, el Consejo de Castilla, el mismo 2 de mayo sale a la calle con la Junta para mantener el orden. El 2 de mayo fue la rebelión del pueblo de Madrid y sale el Consejo de Castilla para mantener el orden y amenazar con pena de muerte a los que tuvieran armas, llegando incluso a registrar casas. Es decir, la Junta de el Consejo de Castilla trabajando para Napoleón. Por debajo del Consejo, las audiencias y capitanes generales en provincias tampoco llegaron a ejercer esa función. Es decir, la de representar a España frente a un poder extranjero. Tampoco ellos. De ahí que la soberanía pasara a las juntas supremas, que se fueron organizando tras el levantamiento contra los franceses, y este es el punto 13. Debido a la traición de la junta que había dejado en el poder en Madrid Fernando VII y a la traición también del Consejo de Castilla, surgen las famosas juntas supremas. Estas juntas supremas fueron organizadas por el pueblo y se organizaron para contrarrestar a los franceses. Juntas supremas. Llegamos al paso número 14, el 2 de mayo. Estos pasos, repito, estos números son una forma que yo he decidido utilizar. Yo que todavía no soy oficialmente historiadora. Bueno, el 2 de mayo se produce el levantamiento popular, dando inicio al levantamiento, guerra y revolución. Como lo denominó el conde de Toreno. Está el famoso cuadro del 2 de mayo de Goya, de la rebelión, y el del 3 de mayo, cuando los rebeldes son fusilados por los franceses. Estos dos cuadros están en el Museo del Prado. Debo decir que Goya no se encontraba en Madrid y no pintó esos cuadros en 1808. Los pintó mucho después, basándose en lo que le contaron que vieron. Es decir, que estos cuadros no son una fotografía pictórica de lo que Goya vio porque no estaba en Madrid. Se lo contaron y además los pintó años después. Sin embargo, recomiendo a los que nunca han ido al Prado y están en Madrid, ir al Prado a ver los cuadros del 2 y 3 de mayo de Goya. De paso pueden ver la maja desnuda y la maja vestida, la duquesa de Alba de la época y muchas cosas más. Bueno, el paso 14, el 2 de mayo, la rebelión. El movimiento popular, iniciado por el manifiesto del alcalde de Móstoles, se propagó a Extremadura y Andalucía. A Asturias le tocó la gloria de iniciar la articulación del movimiento contra los franceses, la rebelión. En Oviedo se produjo el levantamiento el día 9 de mayo. Las autoridades se pusieron a la cabeza del movimiento y declararon solemnemente la guerra a Napoleón. El 25 se había constituido su primera Junta Nacional, denominándose después Junta Suprema de Gobierno, la de los alzados, para dirigir el alzamiento. Se organizó un ejército y se enviaron a Londres 2 comisionados para pedir el auxilio de Inglaterra. El ejemplo de Oviedo fue seguido por Santander, Coruña, Cádiz y Sevilla, y la mayoría de las ciudades no ocupadas todavía por Francia. El año de 1808, el 2 de mayo, una época súper histórica. Bueno, paso número 15, del camino tortuoso de España para convertirse en un Estado-nación contemporáneo.
Y esto no se va a lograr en este video, ¿eh? Y tampoco en esta saga de videos. Falta. El vacío de poder en España lo provocó la marcha de la familia real, obviamente, y la dependencia de las instituciones tradicionales respecto al poder extranjero. O sea, esto de que el Consejo de Castilla haya permitido que un francés lo dirigiese. Bueno, ello supuso el fin de las instituciones y personas representativas del antiguo régimen. Quizás lo único bueno de todo este desastre. Desde la Junta Suprema de Gobierno dejada por Fernando VII, que toleró a Murat como presidente, hasta el Consejo de Castilla, que cursó las órdenes que recibía de ella. Las audiencias por aceptarlas, los capitanes generales por intentar mantener una legalidad periclitada, y así surgieron las juntas provinciales, origen del nuevo poder en España. Es decir, todo este desastre, sin que la familia real española ni Napoleón se percatasen, todo este desastre se aprovechó, pero sin intenciones, ¿no? Para deshacerse del antiguo régimen y que viniese un régimen nuevo. Es decir, para deshacerse de la monarquía absoluta y para que la soberanía dejara de reposar en el rey y pasara a reposar en el pueblo y se convirtiese en soberanía nacional. Todo esto sin quererlo se produjo. Y esto es lo más interesante de este episodio, ¿no? Lo más interesante de cómo España se deshace del nuevo régimen. Se deshace del nuevo régimen sin quererlo, sin haberlo planificado, porque prácticamente el antiguo régimen o el viejo régimen se suicida, obedeciendo a Francia, con la familia real huyendo toda de España, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver si, porque tengo una cita. Vamos a hablar de las juntas supremas provinciales, que van a ser el nuevo poder y representan el nuevo régimen. Y dejo de numerar. Numeré hasta llegar a las juntas supremas provinciales, que son, repito, les falta mucho por cuajar, pero son el principio del nuevo régimen. Ante el vacío del poder se aprovecharon las instituciones locales. En algunos casos se resucitaron viejas instituciones extinguidas de hecho, como por ejemplo la Junta General del Principado de Asturias o las Cortes Aragonesas o los diputados de Cortes en Galicia. O sea, ante el vacío de poder resucitan algunas cosas para ocupar esos espacios, ¿no? En muchos casos, las mismas autoridades derrocadas constituyeron el gobierno provisional tras el levantamiento popular. Se organizaron 13 juntas supremas provinciales, 13, más los dos capitanes generales Palafox y Cuesta. En 4 meses se consiguió una organización central, formándose el 25 de septiembre de 1808 en Aranjuez la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, una fecha clave. 25 de septiembre de 1808. En Aranjuez, la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino. La iniciativa partió de Galicia el 16 de junio, pero fue el Manifiesto para la Unidad, publicado por la de Valencia el 16 de julio, es decir, un mes después, del que arrancó finalmente la formación de la Junta Central.
Por otro lado, la Junta de Asturias, que era la única que tenía 2 miembros liberales, sentó el principio revolucionario, para ese momento, de la proporcionalidad entre población y representantes, que luego sirvió para convocar las Cortes Gaditanas, es decir, las famosísimas Cortes de Cádiz o Cortes Gaditanas. Conseguir un gobierno central fue objetivo también del Consejo de Castilla tras producirse la liberación de Madrid. Y fue cuando se inició un choque entre los poderes antiguo y nuevo, porque ya las juntas se opusieron y se enfrentaron a él, al Consejo de Castilla, y a las audiencias que habían traicionado a España, ¿no? Sus representantes en provincias, también se rebelaron o se opusieron a sus representantes en provincias y asimismo sustituyeron a los tribunales de la corte. Y esta fue la ocasión, esto también es muy importante, esta fue una ocasión para que se manifestara por primera vez la opinión pública. Eso nunca se había escuchado en España. Pues se manifiesta por primera vez la opinión pública a través de folletos que emitían tanto los viejos como los nuevos poderes para informar de su posición. Es decir, nace en 1808 la opinión pública en España. De hecho, los títulos que se dan las juntas suelen mostrar intenciones de predominio. Así la Junta de Sevilla se tituló Junta Suprema de España e Indias. En general, ninguna de las juntas reconocía un poder superior. Todas eran juntas principales de España. Ninguna reconocía un poder superior y ejercían poderes fundamentales como el de declarar la guerra, el de disponer del dinero del Estado, el de imponer tributos, impuestos, o el de ejercer como Tribunal Supremo, como fue el caso de Cataluña. Debido al avance del ejército francés y tras la capitulación de Madrid el 4 de diciembre, la Junta Central sale huyendo el día 16 para Sevilla y se instala en el Alcázar de Sevilla durante todo el año 1809. Esta junta, repito, es una institución del nuevo régimen. Finalmente, por la misma razón, huyendo de los franceses, se va de Sevilla a mediados de enero de 1810 a Cádiz. Y el día 23, por la misma razón, se va a la isla de León, hoy llamada Isla de San Fernando, acabando su vida al disolverse el 29, forzadamente a favor de la formación de una regencia. La Junta Central estuvo compuesta por 2 vocales enviados por cada una de las Juntas Supremas. Cada Junta Suprema envió 2 vocales. Estamos hablando del nuevo régimen. En medio de la guerra se está formando el nuevo régimen en España. Estas Juntas Supremas eran iguales por su representación, que era la misma en la Junta Central, es decir, 2 vocales cada una, iniciándose en España una nueva instancia de poder, no delegada de las juntas, sino soberana, por encima de todas ellas y de cualquier institución anterior, la Junta Central, como ya dije. Por eso, Artola, gran historiador de esta época de la historia de España, calificó este proceso que se inició en Aranjuez de golpe de Estado. Esta es una clasificación solamente del historiador Artola. Porque frente a la pretensión de muchas juntas, como la de Sevilla,
de conservar en última instancia la soberanía, en Aranjuez se creó un órgano de poder autónomo y soberano, donde los vocales ya no representaban a su provincia, sino, algo muy novedoso, a la nación entera. Nace la nación española. Bueno, ¿cuándo nace España como nación? Esa es una discusión que tiene muchas décadas, que tiene siglos. Alguna gente dice que nació en este momento, pero también se dice que nació cuando se casaron la reina Isabel la Católica con Fernando el Católico, o mejor dicho, cuando ella tomó posesión de la corte de Castilla y él de la de Aragón, ya estando casados. Es una discusión muy larga. Bueno, esto fue presidido por Floridablanca, otro personaje importante de la historia de España, que se encargó del gobierno y la dirección de la guerra, y fue de hecho el primer gobierno de la España del nuevo régimen. Ahora, España lamentablemente volvería a la monarquía absoluta, eso lo vamos a ver más adelante. Este fue el primer gobierno de la España del nuevo régimen, sin lugar a dudas. Se dividió en 5 secretarías. Ejerció como rey y fue tratada de majestad. En Sevilla murió su presidente, Floridablanca, sustituido por Jovellanos, otro personaje importante de la historia de España, comenzando la discusión y organización de la convocatoria de Cortes. Fue un proceso difícil y se distinguieron 3 corrientes. La primera, esto es importante, la primera corriente proponía una regencia según las leyes tradicionales, las partidas, que tomaría el gobierno en nombre del rey y acabaría con las juntas. Esta primera corriente era defendida por el viejo ministro Floridablanca, al que le guiaba el gran miedo de iniciar un proceso revolucionario como el francés, y fue la corriente menos numerosa. Claro, Floridablanca pretendía una monarquía porque tenía miedo a que ocurriese en España lo que ocurrió en Francia, y con toda la razón del mundo, porque los 10 años de Revolución Francesa, del 1789 a 1799, hasta que llegó Napoleón y puso orden, fueron 10 años de una sangría, y bueno, como no ha habido nunca. La Revolución Francesa, la primera, la burguesa, la de 1789, fueron 10 años de horror, que están en los videos anteriores de esta serie. 10 años donde le cortan la cabeza al rey, luego a la reina, luego también a los revolucionarios, a todo el mundo, ¿no? Hasta que llega Napoleón y se cansa de la anarquía y pone orden. La Revolución Francesa a Francia le costó demasiada sangre y demasiado salvajismo deshacerse del antiguo régimen. Yo no soy precisamente ninguna admiradora de la Revolución Francesa de 1789. Siempre la he catalogado como una carnicería. Seguimos. Entonces, la primera corriente, la de Floridablanca, que es más tradicional, porque él estaba aterrorizado de que ocurriera algo como lo ocurrido en Francia entre 1789 y 1799. La segunda corriente estaba liderada por Jovellanos, otro personaje importante en la historia de España, ya lo dije hace un momento, ¿no? Y eran los llamados centristas. Estaba liderada por Jovellanos y los centristas buscaban una solución mixta entre el viejo y el nuevo gobierno, vale decir, entre el viejo y el nuevo régimen. Es decir, la formación de un consejo y de unas juntas, teniendo como modelo constitucional el inglés de la Revolución Gloriosa, adaptando la constitución interna de España, la tradición, a las nuevas necesidades y modelos políticos.
Si bien es una propuesta que tuvo larga trascendencia en la historia liberal española, era una propuesta interesante y sensata, ¿no? En ese momento solo la apoyó el Consejo de Castilla, que hizo un llamamiento en su favor el 4 de agosto, y la Junta de Valencia, que dio a conocer otro manifiesto el día 8 de agosto. Eso sí, esta segunda corriente reconocía el derecho a la insurrección y el mejoramiento de las leyes. Y finalmente la tercera corriente, que la formaban aquellos que no creían necesario hacer concesiones a las instituciones tradicionales, pues defendían la soberanía nacional, la recaída en las juntas supremas. Era la postura de los llamados liberales de Quintana, otro político español, Quintana, que proponían la apertura de un proceso constituyente. Recibió el apoyo de la mayoría de las juntas, que entendieron que no debían ni podían transferir la soberanía que el pueblo depositó en ellas a otra institución que no fuera emanación suya, es decir, emanación del pueblo. Fue la opción que triunfó finalmente. Para 1810, el avance de los franceses, la derrota de Ocaña y la falta de convocatoria de las Cortes prometidas hizo que se acusara a la Junta de inacción e incluso de usurpar y abusar del poder supremo o de malversar fondos públicos. La Suprema no tuvo más remedio que disolverse y nombrar en su lugar un consejo de regencia, pero no sin dejar antes convocadas por fin las Cortes. Al Consejo de Regencia le transfirió todo el poder y la autoridad sin limitación alguna. Ningún miembro de la Junta lo fue de la regencia. Estuvo formada por 5 miembros y presidida por el general Castaños. Estas Cortes, que dejó convocadas la regencia, iniciaron el cambio revolucionario del modelo político en España. Lo trascendental fue esta revolución liberal materializada por las Cortes, reunidas el 24 de septiembre de 1810 en la isla de León, posteriormente isla de San Fernando. En el próximo video hablaremos de las guerrillas, porque sí, hubo guerra de guerrillas contra la presencia francesa. Nos vemos próximamente. Si me han escuchado hasta aquí, muchas gracias. Hasta luego.